¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta conferencia del día de hoy. Mi nombre es Guadalupe Calderón, vicepresidenta de capítulos de la Academia de Ciencias Administrativas, y es un honor a nombre de la Academia y del capítulo Gestión del Conocimiento, Innovación y la Tecnología darles la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Productividad total de los factores y sus determinantes en economías con distintas capacidades de innovación, un análisis con redes neuronales que forma parte de nuestro ciclo de actividades académicas rumbo al Congreso Internacional Acacia 2026. Antes de iniciar, me complace comentarles que el día de hoy nos acompaña la doctora María Luisa Saavedra, presidenta de Acacia, para dirigirnos unas palabras de saludo, así como una cordial invitación para reunirnos el próximo año en el CIDIR Oaxaca, sede de nuestro 29º Congreso Internacional. Adelante, doctora, es un gusto. Bien, buenos días a todos. Gracias por darse este espacio para compartir todos estos conocimientos que están siempre en la frontera, en este caso, pues de los conocimientos de innovación que nos vienen a traer aquí nuestros colegas de la UAM. Sí, estamos conectados aquí de diferentes estados de la República, arriba Puebla, sí, Tamaulipas, ¿verdad? Bueno, Ciudad de México no se deja esperar. Desde luego también tenemos nuestros colegas de Ecuador, está el doctor Marcelo, por ahí vía Yanis, y seguramente nos seguiremos conectando. Tenemos a nuestros miembros de Acacia, a nuestros amigos de Acacia, bienvenidos. Tenemos a los compañeros de la UNAM, que estamos de vacaciones, aquí estamos de pie, así es, la doctora Lolita, el doctor Guillermo, y bueno, me tardaría mucho saludando a todos, todos son bienvenidos. Aquí tenemos a Berta Silva de Chile, ¿sí? Y bueno, pues seguramente tendremos un buen momento para compartir y para platicar todos estos conocimientos. Agradezco que hayan atendido esta convocatoria y también, como dice ya Lupita, estamos invitando al siguiente Congreso de Acacia. Ya tenemos todo, ¿sí? Estamos nada más a punto de tener una junta del consejo ya para lanzar la convocatoria, la tendremos este mes de agosto. La plataforma va a estar abierta desde octubre, ¿sí? Para que no haya pretexto, ¿sí? Y los esperamos en Oaxaca, 2026, abril 22 al 25, en el CIDIR, ¿sí? En el Instituto Politécnico Nacional. Estaremos ya también pidiéndole a la doctora Arcelia Toledo, organizadora del CIDIR, que nos vaya acompañando también en estas sesiones para que haga ahora sí que la invitación ella de viva voz o sus compañeros de ahí del CIDIR, ¿verdad? Para que nos pongan el video y todo eso y nos emocionemos más, ¿no? Ya me vi, vamos a decir, cuando veamos el video, ¿no? Entonces, pues es un gusto y le regreso el uso de la voz a la doctora Guadalupe. Muchas gracias, doctora, por su mensaje y también por recordarnos la importancia de mantener activa nuestra comunidad académica. Retomando la sesión de hoy, pues nos complace contar con la participación del doctor Héctor Eduardo Díaz Rodríguez, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor Díaz es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y ha publicado más de 35 productos de investigación en revistas de México, Estados Unidos, España, Chile y Colombia, así como capítulos del libro y un libro del cual es autor. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido jefe de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM, así como coordinador del área de Teoría Económica, y ha participado como consultora en jefe de proyectos desarrollados para el Banco Mundial, la Secretaría de Economía, IBM, la UNAM e Infotec. Contamos también con la presencia de los académicos que participan en esta investigación, el doctor Mario Morales y el doctor Francisco Reina, académicos de la Facultad de Economía de la UNAM.
Y como comentarista agradecemos la presencia de la doctora Yesenia Sánchez Tovar de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien con sus comentarios enriquecerá el diálogo a través de sus observaciones. Pues me permito dar inicio a esta conferencia y vamos a pedirles que nos vayan compartiendo sus preguntas, ya sea a través del chat o al final de la sesión abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe, y también muchísimas gracias a Casia por la invitación, a la doctora Saavedra también por la misma. De verdad nos da muchísimo gusto poder compartir esta investigación con todos y todas ustedes, que a final de cuentas es resultado de una línea de investigación que hemos estado siguiendo los colegas que estamos aquí presentes, el doctor Morales, el doctor Reina, en donde tenemos la intención de justamente entender las diferencias que existen entre esas concepciones de teoría económica que de repente nosotros solemos tener, pero que seguramente ocurren de manera diferente en los países que tienen características distintas, como los países que estamos, que no somos desarrollados. Esperemos que aún, ¿no? Aún no somos desarrollados, aquellos que todavía están, digamos, en un nivel de desarrollo todavía menor y aquellos que en los cuales se suelen hacer estas teorías. Entonces, es un poco la intención de esta línea de investigación, dentro de la cual esta investigación, este paper, forma solamente una de estas partes. Entonces, trabajamos en esta línea de investigación los tres colegas que estamos aquí presentes, y para no dilatar más la presentación de la misma, que es para lo que estamos aquí, yo le daría la palabra al doctor Morales, nuevamente agradeciendo la invitación de Acacia, de la doctora Saavedra, de la doctora Calderón, por supuesto los comentarios de la doctora también Yesenia, para esta presentación. Adelante, doctor Morales. Bueno, yo solamente reitero el agradecimiento por invitarnos a esta importante sesión con todas y todos ustedes. Es un gusto para nosotros poder compartir nuestra investigación, como dice el doctor Díaz. Eh, bueno, en realidad quien va a comenzar va a ser el doctor Francisco Reina. Entonces, yo más bien le daría la palabra a Francisco para comenzar ya de una vez esta presentación. Y bueno, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a todos los asistentes, a las doctoras por la presentación y a Casia por la invitación en general. Bueno, ya después de presentar a quienes formamos parte de esta agenda de investigación, podemos ir a la siguiente lámina. Eh, como, como vamos a presentar, primero les contaremos en general de qué va la investigación, cuáles son los objetivos de este paper en particular, pero como ya comentó Héctor, cómo esto se enmarca en una agenda de investigación un poco más grande. Presentaré yo la problemática y el marco teórico que le dan sustento a lo que desarrollamos, y después mis colegas presentarán la metodología y los resultados. Entonces, siguiente, por favor. El objetivo de este artículo en particular es poder analizar la relación entre los factores vinculados a la innovación y la productividad total de los factores para una muestra muy grande de países en el periodo de 2013 a 2021. Particularmente hacemos una división en los países, o sea, la muestra es grande, pero subdividimos a los países en aquellos países que tienen productividad alta, media o baja. Esta subdivisión responde a una hipótesis que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros esperamos encontrar que los determinantes de la innovación no son homogéneos entre todas las economías, y que esa heterogeneidad proviene de qué tan productivos son los países. Entonces, para un poco solidificar más el contexto de esta agenda de investigación, tenemos una preocupación por poder conocer cómo es que sucede la innovación de manera heterogénea entre todas las economías, divididas por distintas características. Una de ellas, la productividad, pero particularmente yo puedo decirlo así, tengo una preocupación por las recomendaciones de política de ciencia y tecnología que pueden emanarse de los estudios de innovación. Es decir, pareciera ser que hay recomendaciones generales que se le hacen a las economías de patenta más, publica más, recomendaciones muy generales que no estamos del todo seguros que sean el tipo de innovación que más
está aportando hacia el crecimiento económico. Entonces, lo que estamos haciendo es ver cuáles son los tipos de innovación que, según la evidencia y el modelo que presentamos, son los que más han contribuido para la explicación de la productividad. Entonces, ahora sí, siguiente. Bueno, ya vamos a presentar ahora la problemática. Bueno, partemos de una observación que parece muy evidente, ¿no? El hecho de que el crecimiento económico puede estar apalancado por el nivel de innovación. Lo que ustedes están viendo allí es una relación entre dos variables muy conocidas. Es el logaritmo del PIB per cápita, que es básicamente nuestro indicador de crecimiento económico. En el eje de las Y y en el eje de las X, lo que ustedes tienen es el índice global de innovación, que es pues una métrica de WIPO, de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que básicamente nos dice qué tan innovadores son los países, ¿no? Entonces, la cuestión es que pareciera ser que hay una relación grande entre qué tanto crecen los países y qué tan innovadores son. Pero luego viene una pregunta un poco más profunda. O sea, puede ser que dentro de que la descripción del ingreso no sea tan directa, o sea que además del ingreso per cápita luego haya subindicadores de cómo entendemos ese crecimiento del ingreso per cápita, y lo mismo para el eje de las X, que hay países más y menos innovadores, pero que dentro de la explicación de la innovación hay muchas posibles vías para entender qué es y cómo se hace la innovación. Entonces lo que nosotros postulamos es, a partir de esta relación que parece muy evidente, luego abrir cada uno de los dos ejes, tanto el eje de cómo se crece el ingreso per cápita, y luego cómo se subexplica la innovación en el índice global de innovación, y así es como vamos a trabajar, ¿no? Entonces vamos a la primera parte, que es la siguiente lámina. Pues nosotros primero entendemos la explicación clásica de la teoría del crecimiento económico clásica, de lo que proviene de Solow y los modelos posteriormente desarrollados, en la cual, si bien no hay así como un debate cerrado, sí hay algunas nociones básicas en las que podremos ponernos de acuerdo, en la que pensamos que la mayoría de la explicación del crecimiento del ingreso per cápita de largo plazo circula por dos cosas: el crecimiento de la productividad y el crecimiento del capital por trabajador. Entonces nosotros nos vamos a enfocar particularmente en la productividad por su relación con la innovación, ¿no? Entonces, de ese eje de las Y del ingreso, tomamos particularmente la productividad y vamos a ver cómo se puede relacionar con algunos otros indicadores de innovación. Más adelante, cuando presentemos, bueno, cuando mis colegas presenten la metodología, veremos que el índice global de innovación está subdividido en algunas categorías, y ahí es donde hacemos, donde indagamos cuáles de esas categorías se relacionan más o menos con la productividad. Entonces, siguiente, por favor. Ahora, si ya decidimos quedarnos con la explicación del ingreso vía productividad, pues podemos notar una heterogeneidad en el mundo en general. Aquí tenemos una dispersión que nos muestra el nivel de productividad total de los factores cruzado con el PIB per cápita, y una noción rápida que podemos ver es que, a pesar de que tiene una relación creciente, luego tú tienes países que son muy productivos aunque tienen un ingreso per cápita bajo. O sea, pueden ser países que no son ricos aún, pero ahora son muy productivos, y luego al contrario, países que son muy ricos ahora, pero su productividad es baja. Entonces pareciera ser que es muy interesante analizar los patrones de la productividad con la innovación. Siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer más adelante es dividir a la innovación por distintos tipos, apelando a un marco teórico muy sencillo, en el que se explica el crecimiento de la productividad. El crecimiento de la productividad en relación con el crecimiento económico y su explicación surge a partir de la publicación de un modelo, por ahí de los 60, el modelo clásico de Nelson y Phelps, pero sus concepciones más actuales provienen de los análisis de Benavent y Spiegel de la década de los 90 y hasta la fecha. Tienen modelos publicados hasta 2005 y 2006. Entonces, básicamente en la ecuación que ustedes ven allí, en vez de explicación macroeconómica de cómo crece la productividad, pero si se dan cuenta, la A, que es la descripción de la productividad total de los factores, es variable dependiente e independiente a la vez. ¿Eso cómo se puede entender? Que los países crecen su productividad con distintas variables como el capital humano, la generación de tecnología,
pero todas estas están subexplicadas por cierto nivel alcanzado de productividad. Esa es como la explicación macro, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto a niveles micro y meso? Lo que nos explican Bell y Pavitt es que hay ciertos procesos por los cuales una economía se puede apropiar de conocimiento, que puede ser la innovación, la creación de conocimiento, pero también puede ser otros tipos de innovación a través de la adopción, la imitación de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, que cada uno de estos mecanismos de apropiación de conocimiento están relacionados con ciertos niveles de productividad. Es decir, que es mucho más probable que las economías con altas productividades se dediquen a la generación de conocimiento, y luego habrá otras economías menos productivas que se dediquen a apropiarse el conocimiento de algunas otras maneras, recibiendo inversión extranjera directa, adaptando conocimiento con innovaciones incrementales, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo allí en la ecuación es algo que utilizamos mucho en el modelo, ¿no? Apelar a que el nivel de productividad está explicado, sí, por la innovación y la generación y adopción de conocimiento, pero que luego esos procesos de generación y adopción de conocimiento también están supeditados a un cierto nivel tecnológico. Es decir, que habrá tipos de innovación que solo suceden si tienes ya un nivel de productividad alto, y otros que será más probable que sucedan aunque tengas un nivel de productividad más bajo. Entonces, siguiente, por favor. No creo que te regresaste. Eh, no, sí, perdón. Entonces, ya, aquí ya para ir cerrando la parte que me toca presentar a mí, aquí lo que estamos viendo es la distribución de la productividad, particularmente en el mundo, ya no cruzada con el nivel de ingresos ni nada. Aquí estamos viendo las heterogeneidades en el nivel de productividad en el mundo. Lo que nos damos cuenta es que la productividad de los países es muy heterogénea a nivel mundial, ¿no? Y entonces, si nosotros encontráramos algún rastro de que la innovación tiene impactos diferenciados en el mundo, supeditados al nivel de productividad, entonces eso nos llevaría a pensar que la innovación debe, o las recomendaciones de política de CTI que damos, debieran estar diferenciadas en función de las características de los países. Como vemos aquí, hay países que son súper productivos, como es un índice de la productividad, pues, de 1 hacia 1.4, que son los registros más altos, son países hiperproductivos, Estados Unidos, algunos países del sureste asiático, pero también tenemos países que tienen una productividad muy, muy baja. Nosotros somos investigadores mexicanos, México se encuentra en la cola izquierda de la distribución. Entonces, dado el marco teórico que presentamos y esta heterogeneidad que nos muestran los hechos estilizados del crecimiento económico, entonces nosotros creemos que es muy importante la investigación que estamos proponiendo. Entonces, la lámina siguiente, por favor. Entonces, solo para matizar esto, ¿no? Por una parte, tenemos que la teoría del crecimiento económico te dice que te debes enfocar en el cambio tecnológico, en el incremento de la productividad, porque pues en el largo plazo es lo que va a permitir que el crecimiento del ingreso per cápita se sostenga en muchos años, ¿no? Y luego, pues hay mucha teoría que te dice que ese cambio tecnológico viene apalancado por la innovación en general. Pero luego tienes a la teoría de la difusión tecnológica que te dice, sí, la innovación sucede, es muy importante para el crecimiento de la productividad, pero luego hay la ocurrencia de esa misma innovación está supeditada a algunas de las características de tu economía, particularmente el nivel actual de productividad que tú tengas, ¿no? La siguiente lámina es la última que me toca presentar a mí. Entonces, como el resumen de esto sería, nos damos cuenta que el crecimiento de la productividad es muy importante para entender el cómo van a vivir las personas en el largo plazo, apelando a que podemos entenderlo un poco a través del crecimiento del ingreso per cápita. Luego nos damos cuenta que la innovación es una de esas cosas que puede hacer que la productividad crezca y por ende crezca el ingreso per cápita. Pero luego nos damos cuenta que los determinantes de la innovación pueden ser heterogéneos en función del nivel de productividad que tenga cada economía, ¿no? Y entonces, por último, nos enfrentamos a un problema, ¿no?
Entonces, que no, hasta el momento no tenemos muchas evidencia empírica de que eso suceda. Un poco por la naturaleza de los datos que describen a la innovación, como ahorita lo veremos. Entonces, nuestro aporte es dar un poco de claridad, de un poco de evidencia empírica en torno a que este fenómeno que teóricamente parece existir, luego sí con los datos se comprueba que existe la heterogeneidad del impacto de la innovación en función de qué tan productivas sean las economías. Eh, la siguiente. Bueno, ahora sí, mi colega Héctor les hablará un poco de cómo es que logramos dar claridad a esta cuestión. Muchísimas gracias, Francisco. Sí, bueno, continuando con lo que acabamos de mencionar, un poco la idea de la metodología es tratar de entender este tipo de relación que existe entre los países que tienen diferentes niveles de productividad y los determinantes fundamentales de la innovación, partiendo en, como mencionaba Francisco muy al principio, es quizá distinta la forma en la que se generan esos procesos de innovación y necesariamente son distintos en economías, por ejemplo, como la mexicana en donde, y que compartimos muchas características con economías latinoamericanas, en donde, por ejemplo, cuando comparamos algunos de los indicadores de innovación tradicionales, como puede ser algunos de generación de conocimiento, como el número de investigadores que hay por cada millón de habitantes, México se encuentra a- por mucho a mucha distancia de los líderes, pero eso no logra explicar de manera total el cómo ocurren los procesos productivos, justamente a través quizá no de procesos de innovación como estamos acostumbrados a concebirla, de innovación radical, en donde de repente hay cosas disruptivas que cambian totalmente la forma de producir, sino más bien estamos más bien nosotros adaptando esas tecnologías a nuestros procesos productivos para hacerlo de manera distinta. Entonces, un poco la metodología intenta responder justamente a eso y para analizar justamente el impacto que tienen algunos de los factores de la innovación que ahorita vamos a tratar de explicar de manera un poquito más detenida sobre esto que ya platicaba Francisco, que es la productividad total de los factores, lo que hicimos fue utilizar una base de datos panel de 132 países para el periodo 2013-2021 y utilizamos datos que provienen básicamente de dos fuentes. Para la parte de productividad utilizamos, o de cambio tecnológico, utilizamos justamente la parte de la productividad total de los factores que desde el punto de vista de la Penn World Table, que es una base de datos muy utilizada de la Universidad de Pensilvania, se utiliza básicamente para tratar de entender cómo crecen las economías a partir no del crecimiento de los factores productivos, sino de esto que se denomina cambio tecnológico. Entonces, este cambio tecnológico es básicamente lo que se va a definir como, o lo que se entiende en la literatura de este tipo de elementos como el residuo de Solow, que básicamente va a ser justamente el crecimiento que es explicado no por el uso de los insumos y de los factores productivos como pueden ser capital y trabajo, sino más bien por el cambio tecnológico. Entonces, es así como se estima por parte de esta fuente de datos la productividad total de los factores y es lo que nosotros tratamos de entender como variable dependiente y como variables independientes vamos a utilizar algunas de las variables que provienen del índice global de innovación, que es básicamente uno de los, digamos, instrumentos. Tiene, por supuesto, como todas las variables proxy, cuando intentamos hacer mediciones económicas, de repente su complejidad y sus puede tener ahí algunas fallas, sobre todo algunas de las críticas más fundamentadas es que intentan juntar en un solo índice cuestiones que tienen que ver con percepciones de la gente, cuestiones que tienen que ver con hechos fundamentales que pueden ser muy medibles, como el crecimiento económico, como estamos acostumbrados, como la calidad de las instituciones, como por ejemplo la infraestructura, etcétera. Es decir, es como un mix de diferentes cosas, pero a final de cuentas sigue siendo un indicador, al menos el más robusto que nosotros encontramos para tratar de medir cómo ocurren los procesos de innovación, porque justamente intenta entrelazar lo que hay detrás en esta idea de un sistema de innovación, es decir, la innovación no ocurre solamente al interior de la empresa porque a alguien se le ocurre una idea genial, sino más bien tiene que ver con un sistema que está entrelazado entre diferentes componentes y esa es la razón que explica que casi siempre las innovaciones radicales, como las conocemos, ocurran en las mismas economías y no ocurran de repente, por ejemplo, principalmente en países como los de América Latina, ¿no? Entonces, es la forma en la que nosotros estamos midiendo esto y para ello utilizamos en este índice global de innovación, no lo utilizamos de manera agregada, sino lo utilizamos de manera diferenciada a partir de estos siete
siete pilares que son los pilares fundamentales. Estos siete pilares están, digamos, agrupan alrededor de 81 variables que son las que componen todo este índice global de innovación. El primero de estos pilares fundamentales es el de instituciones y dentro de este pilar se engloban algunas variables como pueden ser la calidad del marco legal, la calidad del marco político y la calidad del marco regulatorio. Por otra parte está un factor fundamental que se reconoce sobre todo en la teoría del crecimiento endógeno, que es la investigación y el desarrollo de capital humano como factores que inciden no nada más en la capacidad de innovación, sino también, por supuesto, en el crecimiento económico de manera directa, en las cuales podemos tener el nivel educativo de un país, el nivel de inversión en investigación y desarrollo tecnológico, además del número de investigadores por millón de habitantes. Por cada millón de habitantes, después tenemos la parte de infraestructura que tiene que ver con acceso a tecnologías de la información y comunicación, con energía, con el uso de energía, qué tanto, cómo está compuesta la matriz energética de los distintos países que tiene que ver con infraestructura también para el transporte. Después está el pilar de sofisticación de mercados, en donde básicamente aquí empiezan variables que, digamos, no estamos tan acostumbrados a medir como estas tres primeras, pero dentro de las cuales podemos tener facilidad, por ejemplo, de acceso al crédito, la competencia, qué tanta competencia hay entre los distintos mercados fomentado justamente por la calidad del marco institucional, el nivel de sofisticación financiera que permite una mayor disponibilidad de créditos. Todo este tipo de cosas están dentro de este pilar que se llama sofisticación de mercados. Después viene sofisticación de negocios, que es básicamente la inversión empresarial en innovación. Qué tan fuertes son los vínculos que existen entre las universidades, las empresas, el gobierno, esto que se conoce como la teoría de la triple hélice, y más recientemente incluso de la cuádruple hélice, ampliando, y la quíntuple hélice, incluso llegando hasta como el papel de la sociedad civil en este entorno en el cual se generan círculos virtuosos o también círculos que permiten el desarrollo de trampas de crecimiento entre universidad, empresas, gobierno, sociedad civil e incluso el medio ambiente que circunda a todas estas actividades. Después está la parte de conocimiento y productos tecnológicos, que básicamente tenemos aquí variables muy vinculadas con cómo se mide tradicionalmente la innovación, por ejemplo, a través del número de patentes, el número de publicaciones en revistas científicas, la productividad que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico. Son las variables que incluyen este pilar. Y por último, algunos de los productos creativos que tienen que ver con variables como exportación de bienes y servicios creativos, qué tantas aplicaciones de diseño industrial tienen los países, qué tantas marcas registradas hay, algunas otras cosas como el valor intangible de las marcas van a estar registradas dentro de esto que se llama productos creativos. Entonces, son estos siete pilares los que nosotros utilizamos para tratar de explicar cómo ocurre la productividad, básicamente a través de, como comentaba Francisco, de una agrupación en tres países, de estos 132 países, los dividimos en tres grupos, que es básicamente en función de la productividad. Es decir, tenemos un grupo de productividad alta, un grupo de productividad media y un grupo de productividad baja, a partir del promedio de la productividad de los valores de la PTF, ¿no? Es decir, de repente podría cambiar un país de productividad de un año a otro y caer en algún otro de los grupos, pero en realidad para evitar este tipo de cuestiones con la base, lo que hacemos es justamente tomar la productividad promedio de todo el periodo y en función de esa productividad promedio calculamos la media y la desviación estándar, una desviación estándar hacia arriba y una hacia abajo, y es así como dividimos estos tres grupos de productividad media, alta y baja. Y con esta clasificación lo que hacemos es dividir los países y ahora sí utilizar un modelo de red neuronal artificial para tratar de identificar si estos factores, es decir, estos que estamos mencionando aquí dentro del índice global de innovación, tienen un diferente orden jerárquico o un diferente orden de impacto sobre la productividad total. La hipótesis, de acuerdo como la estaba platicando Francisco, la hipótesis de la cual nosotros partimos es que eso, si efectivamente están ocurriendo de manera diferenciada los procesos de innovación en los países que tienen diferente productividad, es que este orden tendría que ser distinto también al interior de cada uno de estos países. Entonces, es lo que tratamos de probar. ¿Y por qué utilizamos redes neuronales artificiales y no modelos, digamos, econométricos tradicionales? Básicamente, la elección es porque esto nos permite también modelar relaciones que no necesariamente son lineales y que pueden ser incluso más complejas entre las variables, pero además que aquí en el uso de este tipo de herramientas no dependemos necesariamente de el uso o más bien del comportamiento
que se cumplan algunos supuestos de buen comportamiento como se requiere en el caso de algunas de las variables econométricas. No es que sea mejor o peor el uso de redes neuronales, es simplemente diferente y te permite superar algunas limitaciones que tiene la parte econométrica, aunque también es un poco más complicado en términos de la interpretabilidad de los resultados cuando tenemos una red neuronal. Entonces, lo que hacemos es para justamente tratar de superar alguna de estas limitaciones que tiene el uso de redes neuronales, pues es incorporar un elemento que se llama análisis de la importancia de la variable. Y este análisis de la importancia de la variable es justamente tratar de identificar dentro de este conjunto de factores que constituyen nuestras variables independientes, cuál es la más importante para cada uno de estos grupos de países. Y entonces, de manera muy general, una red neuronal puede explicarse como una forma en la cual un modelo computacional intenta replicar la forma en la que aprende el cerebro humano, justamente a partir de tres elementos. Uno de ellos que es la capa oculta, es decir, aquella información que se percibe por parte de la red neuronal y que va a ser utilizada como insumo para poder realizar el análisis. Posteriormente está algo que se conoce como la capa oculta, que es básicamente en donde ocurre el procesamiento de la neurona, es decir, donde se va a llevar a cabo la fase de entrenamiento de la red neuronal y que nos va a dar como resultado justamente la capa de salida, que es básicamente el resultado de la red en términos de qué tanto están sirviendo estos factores que estamos utilizando como variables independientes. En este caso, la capa de entrada estaría constituida por el conjunto de variables del índice global de innovación que acabo de explicar. La capa oculta es la forma en la cual ocurre el procesamiento y el entrenamiento de la red neuronal, y el resultado o la capa de salida sería en este caso el resultado de cada uno de los grupos en términos de la productividad total de los factores. Y para ver justamente este impacto diferenciado del cual nosotros suponemos que hay evidencia teórica y tratamos de ver en este caso si hay evidencia empírica, lo hacemos a través de este análisis de la importancia de la variable, que básicamente lo que nos permite es tratar de entender cómo ocurre el procesamiento de la información al interior, y buscamos responder a la pregunta cuánto contribuye cada variable de entrada al resultado de la red, al resultado final de la red. Esto se basa básicamente en la estructura de los pesos sinápticos entre las capas de entrada oculta y de salida, y lo que hacemos es calcular el peso absoluto de cada uno de los, digamos, de los caminos que se sigue desde la entrada hasta la salida, pasando por las neuronas ocultas. Este resultado se normaliza y se obtiene una puntuación entre 0 y 1, y eso es básicamente el resultado normalizado o porcentaje total de la varianza explicada aquí, de la importancia que tiene esa variable en particular. Y con esta parte concluyo yo. Estos son los resultados en términos de la estima, de los valores que se estiman por parte de la red neuronal con la productividad total de los países que tienen productividad total del factores alta. Es decir, para esta primera división de países, este es el resultado en términos de las variables observadas, que es la productividad total de los factores provenientes de la Penn-Word Table, y posteriormente en los valores que nosotros estimamos con la red neuronal. Y lo que observamos es que en general, para el caso tanto de los países de productividad alta como media como baja, explican bastante bien las distintas redes neuronales que estimamos para cada uno de los casos, la relación que existe entre la productividad y la innovación, o cómo se puede explicar la productividad a partir de la innovación. Entonces, es así como realizamos la estimación. Y bueno, encontramos algunos resultados que son muy interesantes y de los cuales nos va a hablar a continuación el doctor Morales. Muchas gracias, Héctor. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Eh, ¿Me escuchan? Ah, ok. Efectivamente, como ya plantearon mis colegas, a través de estos modelos basados en redes neurales, en redes neuronales artificiales, nos hemos dado cuenta que la hipótesis que establecimos al principio se cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente hay diferentes características de la innovación que inciden en función de la productividad diferenciada de los países. Es decir, los países que tienen una productividad más alta se caracterizan por tener una incidencia diferente en aspectos de la innovación que ahorita vamos a ver, comparados con los países de productividad media y productividad baja. En primer lugar, si nosotros, por ejemplo, vemos los países de productividad alta, nos damos cuenta que el factor que más incide en la determinación de la productividad en estos países es el capital humano.
Esto podría ser una consecuencia lógica, dado que si hablamos de productividad, efectivamente uno de los principales componentes de la productividad tiene que ser el capital humano. Esta hipótesis que podemos tomar como una cuestión obvia, solo se cumple, sin embargo, para los países de productividad alta. El capital humano y las instituciones resultan ser los pilares fundamentales de la innovación tecnológica que explican el crecimiento de la productividad en estos países. Y bueno, un tercer pilar, como ustedes ven ahí en ese primer cuadro, es también la producción de tecnología. Entonces, ¿cómo se explica esto? Los países con alta productividad necesitan un entramado institucional sólido para poder mantener los procesos de innovación que han dado resultado y que de alguna manera determinan también esos altos niveles de productividad. Las instituciones aquí juegan un papel muy importante para poder eh, 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 tener esos factores de la innovación eh, eh, actuando de manera correcta, como lo dice la teoría o las diferentes teorías que hay de innovación tecnológica. Y esto combinado con el capital humano explica la diferencial de productividad en estos países. Hasta aquí la hipótesis tradicional que todos conocemos se cumple perfectamente. El problema es cuando nos cambiamos, ¿no? O modificamos un poco la percepción y nos enfocamos en, por ejemplo, los países de productividad media. Los resultados que arrojan esos modelos es que para este tipo de países, en los cuales, por ejemplo, podría encontrarse algunos países latinoamericanos, es que es muy importante, por ejemplo, la sofisticación de los negocios. Ya explicaba Héctor qué se entiende por sofisticación de los negocios, es decir, la interconexión de los mercados, la inversión que hacen las empresas en ciencia y tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, para los países de productividad media, el factor que más incide en sus niveles de productividad es precisamente la sofisticación de los negocios. En segundo lugar está la producción de tecnología y la difusión tecnológica. Vemos que esta parte de la producción de tecnología es una variable que se repite tanto en los países de productividad alta como los países de productividad media. Y finalmente, en los países de productividad baja, una cuestión que a nosotros nos resulta de gran interés es que el pilar fundamental que explica la productividad es los productos creativos. Podemos entender esto de los productos creativos como oportunidades de nicho que tienen los países, es decir, un país con escasas oportunidades tecnológicas o que no ha desarrollado adecuadamente los niveles tecnológicos comparado con los países avanzados, se tiene que concentrar en nichos específicos del mercado, en nichos tecnológicos específicos para poder aumentar su productividad. Es difícil que estos países compitan en tecnologías avanzadas, por lo tanto, más bien, al parecer, compiten en tecnologías específicas que no están cooptadas todavía por las grandes empresas transnacionales, que no están cooptadas tampoco por los grandes países generadores de tecnología, y esos países, al parecer, o aprovechan esas oportunidades tecnológicas de nicho para poder incrementar su productividad. Y otra cuestión que también es importante es el tema de la infraestructura. Podríamos dar como obvio que existe o es necesario que exista una determinada infraestructura en los países para que la tecnología pueda de alguna manera transformar, ¿no? la base productiva de los mismos. Si ustedes se dan cuenta, en los países de alta productividad y los de media productividad, la infraestructura no juega un papel relevante. Sin embargo, para los países de baja productividad, al parecer hay ciertas condiciones que deben cumplirse antes de que podamos aspirar a niveles mayores de tecnología y por ende de productividad. Una de las condiciones fundamentales es el nivel de infraestructura. Entonces, los países de productividad baja necesitan invertir en infraestructura de todo tipo, infraestructura básica, también infraestructura relacionada con las TICs, con, en fin, carreteras, puertos que ayudan a la difusión tecnológica, etcétera, para poder alcanzar niveles superiores de tecnología y de productividad. Entonces, la hipótesis que nosotros planteamos al principio se cumple, ustedes lo pueden ver aquí, hay factores diferenciados de la innovación tecnológica que inciden en función del nivel de productividad de los países. Eso es importante porque la innovación tecnológica, como ustedes saben, es un fenómeno complejo, ¿no? Es decir, multifactorial, que es a veces difícil de medir, y hay diferentes como indicios, ¿no? Indicios heterogéneos que inciden en función de las diferencias estructurales de los países. Y esto nos parece que queda corroborado con estos resultados que hemos obtenido. La siguiente, por favor, Héctor.
Como les decía hace un momento, las instituciones y el capital humano son variables muy importantes o pilares muy importantes. Recordemos que cada uno de esos pilares, por ejemplo, cuando hablamos de capital humano, cuando hablamos de instituciones, cada uno de esos pilares están conformados por diferentes variables, ¿no? Relacionadas, evidentemente, con las instituciones y con el capital humano en este caso. Pero lo que nos damos cuenta es que las instituciones y el capital humano son los pilares fundamentales que mantienen una senda de productividad sostenida en los países de alto nivel de productividad. Sin embargo, estos mismos pilares no impactan demasiado en los países de bajas productividades. Aquí ya nos vamos dando cuenta que de la necesidad de tener una política de ciencia y tecnología, de innovación diferenciada en función de las características estructurales de cada uno de los grupos de países que hemos manejado. Entonces, en este caso, en el caso de los países de alta productividad, pues los hallazgos que tenemos respaldan de alguna manera las recomendaciones que ofrecen las diferentes teorías de la innovación, tanto desde su punto de vista neoclásico, como mencionaba Francisco al principio, con los modelos derivados de la teoría de Solow, pero también de las teorías de la innovación basadas en cuestiones más heterodoxas, ¿no? Pensemos en Schumpeter, pensemos en Nelson, en Twitter, etcétera, etcétera. Todos ellos señalan que las instituciones y el capital humano son esenciales para sostener altos niveles de desarrollo tecnológico, pero vemos que esto solo se corrobora en el caso de los países de alta productividad. La siguiente, por favor, Héctor. Entonces, esto nos lleva a plantear una pregunta, pero también al mismo tiempo una agenda de investigación que un poco debate con las ideas tradicionales que plantean algunos organismos internacionales como la CEPAL, donde plantean que la innovación tecnológica es como el fundamento primario del crecimiento económico en todos los países. Nosotros decimos, sí, puede ser que esa hipótesis sea adecuada, pero el problema es que no hay un único modelo de innovación que se puede seguir en cada uno de los países. Lo que nosotros planteamos es que en función de las características estructurales de los mismos, la política de innovación tiene que ser diferente para cada uno de ellos. Este paper forma parte de un grupo de papers que hemos estado realizando. Acabamos de terminar otro, ya no con la productividad, sino con la acumulación de capital, que es el segundo componente del ingreso, como planteaba Francisco al inicio. Y el primer paper que realizamos fue uno donde se medía la relación entre los componentes de la innovación tecnológica y el ingreso per cápita. Ese fue como el primero, ¿no? Que dio lugar a todo lo demás en nuestra agenda de investigación. En ese paper al que me refiero, el de innovación y el crecimiento per cápita, nos dimos cuenta que, por ejemplo, para los países de menor ingreso per cápita, no hay una relación estadística que indique que la innovación tecnológica tenga alguna incidencia sobre su nivel de desarrollo. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros constatamos es que si no se cumplen con ciertas condiciones mínimas, como les repito, infraestructura, sofisticación de negocios, entramado de los mercados, etcétera, etcétera, la innovación tecnológica no resulta un factor determinante para el crecimiento de los países. Esto de alguna manera, les digo, rompe un poco con el discurso de algunos organismos internacionales que plantean que independientemente de esas características estructurales, hay que apostarle a la innovación tecnológica para tener mayores niveles de desarrollo. Con este paper me parece que damos pauta a por lo menos a una discusión abierta en la cual no se puede hablar de política de innovación en este caso si no se toman en cuenta las características estructurales de los países. Ahorita solamente estamos exponiendo la parte de productividad, pero también hemos desarrollado la parte de acumulación de capital como un componente también fundamental del crecimiento. La última, Héctor, por favor. Entonces, bueno, es lo que les decía, ¿no? Se requieren condiciones mínimas para poder lograr que la inversión en innovación tecnológica tenga algún impacto en el crecimiento en general y en este caso en particular en la productividad de los países. Esto que nos lleva a pensar que es necesario diseñar una agenda o diferentes agendas de innovación en función de estas características. Y esto tiene dos interpretaciones y con esto quiero terminar para dejar el debate abierto y para escuchar sus comentarios, sus preguntas. Esto tiene dos posibles interpretaciones.
Imaginemos que somos un país de productividad media o productividad baja. La pregunta sería, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Concentrarnos en aquellos pilares de la innovación tecnológica que generan mayor productividad, ¿no? Por lo tanto, incidir directamente en la productividad mediante una política pública específica que tienda a incentivar esos factores que hemos identificado que tienen mayor relevancia en el ámbito de la productividad, o por el contrario, concentrarse en aquellos pilares que no dejan de ser importantes, al contrario, pero que muestran un menor impacto en la productividad, ¿no? Un asesor de política tendría que decidir, o nos concentramos en fortalecer aquellos pilares que, podríamos decirlo, que son débiles aún, o nos concentramos en aquellos que hemos demostrado empíricamente que tienen mayor relevancia, dadas nuestras condiciones estructurales, en la generación o en el incremento de la productividad, en este caso, ¿no? Por el nivel que ustedes quieran. Entonces, es un debate abierto. Nosotros no tenemos todavía la respuesta a esa interrogante. Lo que sigue en términos de agenda de investigación es precisamente hacer una diferenciación de los países en función de sus características estructurales y a partir de ello identificar para cada grupo de países, que en este caso no serían tres, quizás sean más, es decir, otros más grupos de países, identificar, de acuerdo a sus características, cuáles son los pilares de la innovación que más inciden en el crecimiento económico. Y a partir de ahí poder hacer recomendaciones de política pública más precisas o más certeras para poder incentivar la innovación en estos casos, ¿no? Entonces, como les decía, es una agenda de investigación abierta y son un poco las conclusiones que han arrojado estos trabajos que hemos realizado. Esperemos presentarles el siguiente trabajo ya más específico de políticas públicas en el siguiente congreso en Oaxaca y poder discutir ya los resultados concretos de esta aplicación que vamos a hacer de lo que les presentamos hoy. Pero bueno, creo que estamos bien con el tema del tiempo. Entonces, aquí dejo la presentación, esperando sus comentarios, sus preguntas con mucho interés y volviendo a darles las gracias por esta invitación a estar el día de hoy con todas y todos ustedes y esperemos que este diálogo sea fructífero, que podamos continuar dialogando en el futuro sobre este y algunos otros temas. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muy interesante los diferentes puntos que han abordado cada uno de ustedes sobre la investigación. Vamos a dar paso a los comentarios de la doctora Yesenia Sánchez y les pedimos a nuestros asistentes que vayan colocando sus preguntas en el chat o que vayan planteando su reflexión para el espacio de preguntas y respuestas. Adelante, doctora Yesenia, por favor. Bien, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a la Academia de Ciencias Administrativas. Y pues nada, la verdad es muy contenta por poder estar aquí para dar algunos comentarios respecto al trabajo que tuvieron a bien presentarnos los doctores Francisco Reina, Héctor Díaz y Mario Morales, con un tema por demás interesante y sobre todo un tema que aun cuando bien lo dijeron sus autores, ha sido sujeto a una gran cantidad de estudios, pues todavía no tenemos una conclusión sobre realmente qué es lo que favorece o de qué manera la innovación favorece la productividad de los diferentes países. Con este trabajo denominado la productividad total de los factores y sus determinantes vinculados a la innovación, los doctores antes mencionados, pues lo primero que quisieron es analizar como objetivo, trataron de analizar cuál es la relación que tenían estos factores vinculados con la innovación en la productividad total en un análisis a 132 economías, 132 países, en un periodo de tiempo, es decir, con una serie de datos panel. Pues creo que lo que podemos destacar de las primeras aportaciones que nos dio el doctor Francisco es esa gran pues bagaje teórico que tenemos respecto a cómo el crecimiento económico ha sido asociado con el nivel de apalancamiento por la innovación
que se ha dado a lo largo del tiempo. Y aun cuando nosotros decimos que es algo muy estudiado, muy definido, lo cierto es que no logramos tener una fórmula mágica para determinar cuáles son esos factores o cuáles elementos de la innovación son los que favorecen la productividad. En el trabajo que nos presentaron los doctores, pues lo que hicieron fue tratar de agrupar estas 132 economías en tres grandes grupos que son conocidos como grupos de alta, media y baja productividad, ¿sí? Y a partir de una metodología utilizada con redes neuronales, pues trataron de identificar primero, pues cuáles eran esos factores de la innovación o esos elementos de la innovación que se asocian con los niveles de productividad. Por ahí, pues dentro de los factores que nos estuvieron mencionando y que forman parte del índice global de innovación, pues tuvimos los 7 grandes pilares, que son las instituciones, la investigación y capital humano, la infraestructura, la sofisticación de los mercados, de los negocios, el conocimiento y la productividad tecnológica y la producción creativa, ¿sí? Eh, Después, en lo que fue el análisis, pues también nos dieron ahí una explicación bastante detallada, el doctor Héctor, de por qué se optó por una metodología de neuronales, esto con la finalidad de poder modelar relaciones que no son lineales y que son complejas y que además, pues que con modelos econométricos comúnmente conocidos no puede desarrollarse o no pueden verse pues ciertas relaciones tan específicas como es esto y al manejar diferentes capas en lo que fueron la información para crear lo que son pues, las redes neuronales, pues nos permite dar una mayor o un mayor entendimiento, una mayor profundidad de este tipo de relaciones, aun cuando bien hay algunas críticas a lo que son los modelos de redes neuronales, pues no diré críticas, pero sí son diferentes metodologías, puesto pues se violan ciertos supuestos en los modelos econométricos, pero todo esto es porque se persiguen diferentes finalidades. Finalmente, después de hacer este análisis, yo creo que lo que nos queda y que es bastante relevante de destacar de lo que nos mencionaban los doctores, en específico lo que nos mencionaba el doctor Alberto, es cómo es que la productividad en cada uno de estos tres grandes grupos, es decir, los países de productividad alta, media y productividad baja, pues tienen diferente incidencia en los factores de innovación que favorecen sus niveles de productividad. Entonces, por ejemplo, nos mencionaba que dentro de los factores de alta productividad, pues los elementos esenciales para o que tienen esa incidencia en la productividad estaba el capital humano, las instituciones y las tecnologías, mientras que en los de productividad media pues encontramos que realmente lo que favorece esos niveles de productividad es la sofisticación de los negocios y la producción tecnológica. En los países de productividad baja, por ejemplo, nos mencionaban que los factores de innovación necesarios es o donde se ve el apalancamiento es en la de productos creativos y pues por desgracia el efecto negativo de lo que podría ser la carencia de infraestructura, ¿sí? Esto es una pequeña relatoría de lo que los doctores nos mencionaron y que da lugar a un gran debate respecto a bien lo mencionaba el doctor Alberto, qué es lo que necesitamos hacer, cómo es que se deben definir las políticas públicas en función a los niveles de productividad de cada país. Como bien comenté a un inicio, y como bien lo dijeron los doctores, no hay una fórmula mágica para la productividad o para incidir en la productividad. Esto nos demuestra el trabajo que ellos nos han proporcionado y que la verdad, pues, es con una metodología robusta, con una serie de datos bastante adecuados en temporalidad y transversalidad, nos permiten preguntarnos qué es lo que sigue para los países. Hace un par de años me llamaba mucho la atención en un trabajo de investigación que hacíamos justamente sobre emprendimiento, que nosotros mencionábamos al término de este trabajo que
el crecimiento económico, por desgracia, en nuestro país no estaba siendo favorable o no estaba teniendo un efecto positivo a partir de de la creación de nuevas empresas. Y había una crítica muy grande por un grupo de economistas que nos participaron en esos trabajos. Nos decían: "No, esto es prácticamente contra natura. ¿Cómo puedes decir que el emprendimiento no es un factor que favorezca el crecimiento económico?". Pero realmente esto era porque el emprendimiento que se realiza en México carece de innovación. Entonces, esto pues me ayuda a comprender un poco más el porqué de nuestros resultados en ese momento. Es necesaria la innovación para el crecimiento, ¿sí? Yo creo que me quedo con con la pregunta que o la reflexión que nos dejaba el doctor Alberto al final. ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? Nos tenemos que dirigir hacia tratar de fortalecer esos factores de innovación que nos apoyan, o nos tenemos que dirigir a fortalecer aquellos que todavía no tenemos bien definidos o bien estructurados como país. Creo que el trabajo es un trabajo que, como ellos dijeron, no tiene todavía un fin, porque nos quedamos con esa necesidad de saber hacia dónde se deben dirigir las políticas públicas y que esperamos verlas pues en el Congreso de Acacia en Oaxaca el próximo año. Yo quisiera pues aquí aprovechar también para ver las preguntas de los participantes. eh, y quisiera iniciar esto con una pregunta a los doctores. No sé cuál de los tres nos pueda apoyar con esta pregunta. ¿Cuál cree usted que es el caso de México al definirlo, o cómo se definiría México como un país de productividad media, baja o alta? ¿Y qué factores son los que en México fortalecen la productividad? Doctores. Pues no sé si Francisco o Mario quieran responder, o si no, o podemos complementar, digamos, un poco las respuestas, como hemos hecho con la presentación. Entonces, si me permiten, a mí me gustaría comentar algo en ese sentido. Sí, efectivamente, el caso de México, bueno, somos un país que tiene características estructurales que son muy distintas al resto de los países. En términos de productividad, conformamos un país de productividad media, en donde lamentablemente a lo largo de los últimos, diría, 30 años hemos tenido muchos problemas de productividad. En la productividad de los factores, en el caso de México, tiende como una tendencia de largo plazo hacia ir a la baja más que hacia la alza, ¿no? Eso es un tema sin duda preocupante porque de acuerdo con las diversas teorías del crecimiento, es decir, hay teorías de crecimiento a corto plazo, a largo plazo, pero la única forma en la que en economía se conoce que pueden crecer las distintas economías en el largo plazo, pues es a través del crecimiento de la productividad. Es decir, el crecimiento de la productividad es el único factor que en el largo plazo puede hacer que crezcan las economías, más allá de factores de corto plazo como pueden ser incidencia, por ejemplo, de factores de la demanda, ¿no? Que inciden muy bien en el corto plazo, pero en el largo plazo es principalmente el crecimiento de la productividad lo que incide ese crecimiento de largo plazo en ese vector que nosotros llamamos tendencia del crecimiento más allá de los ciclos en particular. Entonces, en el caso de México, somos una economía que tiene esas características, somos una economía que tiene además características al interior muy diferenciadas. No es lo mismo el norte del país que el sur del país, ¿no? Tenemos un país que en el norte podemos comparar en muchos de los estados y niveles de productividad, compararnos con países de productividad alta o países desarrollados, y en el sur con países pues de los más pobres del mundo, ¿no? Entonces, tenemos características heterogéneas muy distintas en términos de los factores que conforman el sistema de esto que podríamos llamar un sistema de innovación. Esas características vemos que estamos muchísimo, o sea, por mucho, muy lejos de los países desarrollados, y por lo tanto requerimos de políticas muy específicas que partan justamente a partir de las conclusiones que ofrecíamos, del entendimiento de cuáles son nuestras características estructurales, un poco como han hecho los países asiáticos de manera reciente, es decir, Japón, Corea del Sur, China, para lograr crecimiento, no siguiendo lo que hacen ellos, sino lo que hicieron ellos
fue partir de un conocimiento profundo de sus características específicas y a partir de ello fomentar modelos de crecimiento que los favorecían a ellos, ¿no? No montados en una idea de esto es lo que nos dice la teoría económica convencional y es lo que hay que ir haciendo, ¿no? Entonces, me parece que desde nuestro punto de vista falta ese conocimiento profundo de cuáles son esas características estructurales que un país como México tiene para poder generar en términos de innovación, una innovación que sea, por supuesto, que tenga estas características que todos queremos siempre de la innovación, que tenga impactos económicos profundos, pero también, por supuesto, impactos en el índole social y en el índice también, por supuesto, ambiental, ¿no? Entonces, esas características me parece que aún estamos como tratando de hacer este esfuerzo de exploración de cuáles son esas características que a nosotros nos podrían ayudar a favorecer procesos de crecimiento en función de estas diferencias que nosotros estamos encontrando aquí. Pero en todo caso, y la conclusión de mi parte en ese sentido sería que habría que primero fomentar ese proceso de entendimiento, es decir, la teoría económica tal como la conocemos y como veíamos en los resultados, pues parece coincidir bastante en los factores que inciden en la productividad en términos de los países o del grupo de países de productividad alta, pero difiere, o sea, tenemos distintos factores en los otros grupos de países. Es decir, necesitaríamos o deberíamos nosotros preocuparnos, tratar de pensar justamente en cuáles son las características que nos definen como país y tratar de aprovechar esas características partiendo de tanto las ventajas como las desventajas en las cuales nos ubicamos en este momento. Mientras no nosotros pensemos hacia adentro cuáles son esas características, será difícil que podamos establecer políticas, me parece, diferenciadas y particulares, ¿no? Con eso yo intento responder la pregunta. No sé si alguien más de mis colegas, Alberto, Francisco, desea responder. Sí, solo para matizar un poco, esta pregunta se responde un poco más desde el enfoque que estamos intentando finalizar esta investigación. Como ya les comentó, eso lo comentó Alberto, hemos hecho una serie de papers intentando encontrar características diferenciadoras para luego relacionarlos con los determinantes de la innovación. Y hasta ahora nos hemos dado cuenta que hay dos características importantes: la productividad, que es lo que les presentamos hoy, pero luego también el ingreso o el capital per cápita. Esas dos se parecen mucho porque la correlación entre el ingreso y el capital per cápita es muy alta, ¿no? Entonces, tomamos solo al ingreso. Entonces, ahí tú podrías caracterizar a los países por dos: qué tan ricos son y qué tan productivos son. Imagínate un cuadrante XY. En esa caracterización, México cae en una productividad media, como lo dijo Héctor, y en un ingreso medio alto. Okay. Entonces, si tú dividieras a los países, imagínate, en 9 casillas, en ingreso creciente y en productividad creciente, México se sitúa por ahí en medio. Y lo que hemos hecho es intentar mapear, digo, es un trabajo que estamos avanzando ahora, no está terminado, pero en ese mapeo hemos detectado que no solo para México, sino para el tipo de país en el cual cae México, que es distinto, para esas economías que tienen una productividad media y un ingreso medio alto, pareciera ser que el determinante más importante es la sofisticación de los negocios. Un poco para hablar, ¿qué es eso, no? Quizá las instituciones y el capital humano no sean lo más importante, sino dar las condiciones de innovación necesarias a los pequeños negocios y que ahí hay innovación también para que puedan despegar. ¿Qué condiciones? Si tú abres el índice global de innovación y te pones a analizar a qué se refiere la sofisticación de los negocios, es a qué tan fácil tienen para acceder a créditos, pero luego también para ofrecer crédito a sus clientes, ¿no? Qué tan fácil es que se inserten en mercados nacionales y globales, ¿no? Pues aquellas características por las cuales podremos hacer que los negocios se diferencien de otros de su misma industria, ¿no? Entonces, si tuviésemos que elegir solo uno de los 7 pilares, pareciera ser, no queremos ser concluyentes todavía porque es un trabajo en proceso, pero pareciera ser que a México y a algunos otros países con características económicas similares les va mejor con la sofisticación de los negocios que con otros tipos de innovación. Luego ahí está el debate que ya dialogaste tú, Yesenia, también Alberto. Bueno, con eso nos va mejor. ¿Nos seguimos concentrando en eso que nos va bien o apuntamos hacia cosas de las cuales adolecemos, ¿no? Digo, ahí es un debate un poco de quién orienta la política, cuáles son los objetivos de esa política y eso, pero
pero lo que sí es que la evidencia de con qué nos ha ido mejor es eso. Muy bien. Bien, tenemos otra pregunta del maestro Adalberto. Dice, quiero saber la postura de razón de Nicodim con el doctor Jaime Ross Bosch, que señala que como el determinante primario de la desaceleración del crecimiento, la baja tasa de acumulación de capital físico. Y de ser así, si el indicador macroeconómico de la inversión bruta fija y su comportamiento reciente en México puede establecer alguna perspectiva futura. Ok, bueno, creo que eso lo puedo contestar yo. Ujú. Digo, nuestro trabajo no se enfoca directamente en hacer los determinantes del crecimiento, sino un poco a la inversa, Ajá. en el sentido de decir, a ver, dado que los países han crecido así, ¿cuáles son ¿Cuál los es? determinantes que los han hecho crecer así, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, luego, para tener una postura en torno a eso, aunque no se relaciona directamente con el trabajo, eh, pues sí creo que hay una eh, como retroalimentación negativa en el hecho de que uno de los determinantes del no crecimiento de México es la baja productividad, sí, pero luego esa baja productividad proviene de una lenta tendencia de la acumulación de capital físico, ¿no? A veces se le trata como cosas distintas al capital y a la productividad, pero pues, hay muchos teóricos que han escrito sobre la retroalimentación de estas dos variables, ¿no? Entonces, mucho de la caída de la productividad mexicana se puede atribuir a la lenta acumulación de capital físico. Lo que luego sí se relaciona con nuestro trabajo es que dentro de esos factores que hemos analizado, de que hacen que la innovación suceda de maneras heterogéneas en el mundo, una de ellas es la acumulación de capital, ¿no? Digo, tiene mucha relación con qué tan ricos son los países, pero encontramos evidencia, y ya les comentó, no recuerdo si Héctor o Alberto, pero que uno de los trabajos que ya tenemos en proceso de dictaminación en una revista es que notamos que las diferencias en capital per cápita luego hacen que los países innoven de maneras diversas, ¿no? Y las diferencias de capital nosotros no las entendemos como qué tanto capital per cápita tienen ahora, sino la dinámica de acumulación de los años recientes, ¿no? Entonces, si tú te enfocas en analizar cómo ha sido la dinámica de acumulación de capital per cápita en los últimos 15 años, que fue el periodo que utilizamos, te das cuenta que sí, los países que más invierten en su capital físico en los últimos años tienen patrones de innovación relacionados nuevamente con capital, con instituciones, ¿no? Como el discurso oficial. Pero luego hay países que son menos productivos, que no han acumulado capital de manera muy dinámica y tienen otros patrones totalmente diferenciados de innovación, ¿no? Eh, Digo, no nos metimos mucho en eso porque es parte de eh, de otro punto de nuestra agenda de investigación, pero sí tiene relación con lo que pregunta acá el colega Adalberto. Bien, gracias. Una pregunta. Siempre se ha hablado de la importancia del capital humano para, pues obviamente para el desarrollo, para la generación de productividad dentro de los países. Sin embargo, en los resultados que ustedes arrojaron, vemos que esto solamente es relevante para los países de alta productividad. Entonces, dentro de, digamos, dentro de las instituciones o de las universidades, en nuestra, vamos a decirlo así, en nuestra labor, sí, de formación de capital humano competitivo, ¿qué es lo que está sucediendo o de qué forma tenemos que ir orientando el papel de las universidades para que realmente el capital humano que estamos formando o los lazos que estamos formando sean convenientes para el fomento de la productividad, sobre todo en los países latinoamericanos? Mira, yo voy a contestar de manera muy breve y luego voy a dar la palabra a mis colegas porque creo que aquí puede haber posturas interesantes para matizar. Yo creo que una parte de nuestro trabajo dice que el capital humano importa para la productividad y que es muy importante dado que la evidencia muestra que los países que han logrado altas productividades en el mundo solo lo han hecho apalancados con el capital humano, ¿no? Entonces, nuestras conclusiones yo creo que se deberían interpretar en el sentido de que no es que no sea importante,
sino que hay algunos factores que no han permitido que sea tan relevante como lo es para otros países. El ejemplo de la infraestructura que dio Alberto para mí es muy, muy importante, ¿no? O sea, la evidencia que mostramos nos dice que el rol del capital humano es minoritario para la explicación de la productividad en algunas economías y que quizá debiésemos enfocarnos en otras cosas, como la creación de infraestructura, como la sofisticación de los negocios. Esto en palabras llanas podríamos interpretarlo de esta manera. O sea, es muy importante tener doctores en nuestras economías que se reúnan a hacer ciencia y a discutirlo, ¿no? Pero el real impacto de este conocimiento está supeditado a la aparición de infraestructura que permita que ese conocimiento luego se incorpore al aparato productivo, ¿no? Podemos desarrollar mucho conocimiento en las universidades, pero si luego no hay esa Sí. interacción con los mercados, con la infraestructura, pues quizá el impacto Sí. del capital humano en la productividad sea menor de lo que es en otras economías. Acá no decimos que no es importante, sino que es menor y que luego hay otros determinantes que nos hace que sea menor, ¿no? No sé si los colegas quieran comentar algo en torno a ello. Sí, Eh, digo, ah, perdón, adelante, Alberto. ah, bueno, yo coincido con lo que dice Francisco. No, no se debe tomar la conclusión de lo que presentamos de que los pilares diversos de la que conforman el índice global de innovación no sean importantes para, en este caso, el fomento de la productividad, sino lo que hacemos es simplemente jerarquizarlos, ¿no? Y decir cuáles son más importantes que otros. En ese sentido, coincido plenamente con lo que plantea Francisco. Evidentemente, el capital humano sigue siendo un factor fundamental para la productividad. Desde cualquier teoría que ustedes tomen, eso se ha debatido ampliamente. Pero lo que a mí me parece importante del trabajo que presentamos es que, en primer lugar, consideramos que la innovación tecnológica, con base en estos datos del índice, es un fenómeno multifactorial. Creo que lo más probable es que varias de estos pilares o varios de estas variables que se consideran en el índice global de innovación vayan creciendo conjuntamente. Es decir, de nada sirve, por ejemplo, ligando un poco con la pregunta anterior, porque hay algunos autores, incluido, me parece, el doctor Jaime Ross, que plantean que la innovación tecnológica viene incorporada en, en el capital bruto, ¿no? En el capital, en el capital físico. Es decir, las diferentes teorías de la innovación y lo que hemos planteado en este trabajo es que no necesariamente es así. Si queremos que el capital físico realmente tenga incidencia en la productividad, es necesario combinarlo con otros factores. Y desde este punto de vista, el capital humano es un factor fundamental para que la inversión en capital bruto pueda tener una incidencia importante en la productividad. De nada sirve invertir en capital si no tenemos, por ejemplo, el conocimiento o las personas adecuadas para poder explotar esa inversión de manera adecuada. Entonces, creo que la conclusión que hemos dado al final tiene que matizarse. No es que no sean importantes, sino más bien lo que nos lleva a pensar es que las variables están entrelazadas, ¿no? Conjuntamente, todas ellas explican el nivel de innovación en un país, pero lo que nosotros hacemos es jerarquizar esa importancia con el objetivo o con la intención de tener políticas públicas basadas en evidencia empírica. No decir, por ejemplo, bueno, como la inversión en capital es importante, pues lo que hay que hacer es invertir en capital Ujú. sin considerar las otras variables que inciden en el índice global de innovación. Más bien, jerarquizar para tener una evidencia más sólida de cuáles son las variables o los pilares que inciden más en la productividad, pero eso no quiere decir que los demás hay que dejarlos de lado. Al contrario, una política de innovación, tiendo a pensar cada vez más, tiene que atender todas estas pilares que hemos mencionado en la exposición, pero en el caso de nuestros países o en todos, creo yo, con una escasez de recursos para invertir, habría que tomar la decisión de cuáles de estos elementos priorizar, ¿no? Esa sería como la conclusión matizada y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que plantea Francisco. Entonces, es importantísima la inversión en formación de capital, a pesar de que para el caso de México, por ejemplo, no sea el factor
más importante en la determinación de la producción, ¿no? Pero sigue siendo, desde mi punto de vista, muy importante seguir fomentando la inversión en formación de capital humano. Sí, de acuerdo con los colegas. Lo único que yo haría es añadir algo en esa dirección, en el sentido justamente de tratar de priorizar, dado que no tenemos los recursos para poder hacer todas las cosas. Por ejemplo, pensemos en el caso de la infraestructura, ¿no? No es que la infraestructura deje de ser importante, por ejemplo, para el caso de los países de productividad alta. Por supuesto que es muy importante la infraestructura como para el caso de cualquier otro país, pero puede ser que en el caso, por ejemplo, de los países que tienen productividad baja, el hecho de construir infraestructura aporte más al incremento de la productividad que el caso de construir, por ejemplo, alguna infraestructura adicional sobre aquellos que ya tienen un conjunto de infraestructura bastante desarrollada. Es decir, el impacto en aquellos países de productividad baja puede ser mayor de ese factor en particular, no dejando de ser importante para todos ese factor. Lo mismo sucede en el caso que discutían tanto Francisco como Alberto de la Ujú. formación de capital humano. Por supuesto que es importantísima en cualquiera de los casos, pero hay ciertos procesos al interior de las economías que hacen que para algunos, además de ser en términos de volumen más grande ese factor, tenga otros impactos a través de distintos circuitos económicos. Entonces, eso es ahí lo relevante, eso es ahí lo que nos gustaría matizar. No es que alguno deje de ser totalmente importante, sino más bien tienen importancia diferenciada para cada uno de estos grupos de países. Muy bien, gracias. Finalmente, una pregunta yo creo que un poco más técnica. Respecto a la recolección de los datos, es difícil trabajar, digo, tener toda la cantidad de datos necesarios para poder hacer el modelado que ustedes presentaron en este trabajo. Eh, y es difícil sobre todo cuando se trata de la innovación, considerando que no todos los países proporcionan información o tienen una base de datos adecuada para, para poder generar indicadores. En este sentido, la pregunta que nos hacen es sobre el índice global de innovación. En este índice global de innovación, que si la cantidad de datos que ustedes trabajaron en este periodo 2013 a 2021 presentaron valores perdidos o de qué forma lo manejaron, o si se eliminaron países. Ok, ok, muchas gracias. Eh, si me permiten, yo respondo esa pregunta. Afortunadamente, este índice global de innovación es un índice más o menos estandarizado que se publica ya de manera regular por parte de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. Son muchas las economías las que aparecen aquí. Nosotros quisimos hacer, por ejemplo, en el caso del primer estudio que mencionaba el doctor Alberto, una separación entre grupos tal cual aparece la propia división que proviene del Banco Mundial, por ejemplo, de países de ingreso bajo, de ingreso medio bajo, de ingreso medio alto y de ingreso alto. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la información que se requiere para utilizar una red neuronal, son tan pocos y de tan mala calidad, digamos, la información que proviene para los países de ingreso bajo, que no fue posible utilizar una red neuronal para correr para este grupo de países, ¿no? Entonces, tuvimos que ajustarnos un poco a la información que teníamos. Efectivamente, en algunos casos se presentan algunos valores perdidos. No todos los países reportan la información con la misma periodicidad y todo, y eso es, digamos, siempre un problema cuando uno trabaja con este tipo de información. La gran ventaja que nosotros tenemos es que quien trata de subsanar esos problemas, pues es principalmente la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, reportando de manera más homogénea estos resultados, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar la información que ellos reportan y no meternos nosotros en tratar de calcular información faltante o cosas que de esa naturaleza, ¿no? Entonces, ellos nos dio que efectivamente pues podríamos trabajar con información para estos 132 países, a pesar de que en algunos años se reportan más países para este índice, ¿no? Es mayor la cantidad de países que a veces reportan, pero tuvimos que limitarnos a estos 132, que no deja de ser una muestra, me parece que bastante significativa. Digamos, los principales están ahí, los que reportan información de manera regular están ahí, y eso es lo que nos permitió hacer este análisis. Bien, gracias, Sí. doctor Héctor. Yo agregaría nada más algo muy breve. Efectivamente, Claro. hay información faltante incluso para algunos países que forman parte de nuestra muestra, pero la ventaja de usar este tipo de modelos es que
A pesar de que hay información faltante en algunos casos, pues la simplicidad estadística nos permite realizar esas conclusiones, ¿no? Entonces, es una de las ventajas de utilizar este tipo de modelos. Como decía Héctor, la información está disponible. Cortamos hasta 2021 porque la base de datos original corta en 2021, lo cual no quiere decir que no haya datos para los siguientes años, 22, 23 y 24. Sí existe, pero ya no se publica de manera regular por parte de la WIPO. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un trabajo más, un poco pues más de talacha, ¿no? De conseguir esa información. Ya tenemos la información para 2022, estamos trabajando en 2023 y 2024, y este año se publica la información para 2025. Entonces, la muestra sigue creciendo en cuanto a valores de las variables, y eso nos permite tener, me parece, resultados bastante sólidos al respecto. Un reto importante que no sé si ahora sea posible, pero que podríamos considerarlo como una agenda de investigación futura, es tratar de replicar esto para el caso de México. Es decir, las regiones, como comentaba Héctor, en México son muy distintas, y también seguramente se encontraría un patrón muy similar. Hay diferentes estilos de innovación en función de las variables estructurales de cada región del país, pero bueno, eso sería ya como una agenda de investigación futura. No sé hasta qué punto sea posible hacerlo, pero sería también interesante poder referenciar a México en ese sentido. Gracias, doctores. Finalmente, tenemos una última pregunta. Nos dice: felicidades a los investigadores. Es un tema de importancia debido a que ofrece oportunidad de seguir creciendo en el estudio. Y tiene la pregunta de que si en este trabajo se integran los aspectos sociales y ambientales dentro de los indicadores. Ok, en términos de aspectos, o sea, de las variables que se presentan propiamente como parte de los pilares, esos 7 pilares están integrados además por alrededor de 80 variables en total que se distribuyen entre estos 7 pilares. Y ahí dentro, efectivamente, pues hay algunos aspectos que tienen que ver sobre todo con variables mucho menos, por ejemplo, de sociales en términos de distribución del ingreso. Algunas de estas cosas no son cosas que se miran propiamente aquí, sino son los factores que inciden en la innovación, pero por supuesto que hay factores o variables que se vinculan con aspectos ambientales, como puede ser en la parte de infraestructura, la parte de, por ejemplo, de energía, parte de las variables, o sea, estas que mencionaba como acceso a TIC, o sea, dentro de infraestructura, que es acceso a TIC, energía y transporte. Dentro de energía hay distintas variables que componen justamente esta parte, que es, por ejemplo, el porcentaje de energías que provienen de fuentes renovables, ¿no? Para cada uno de los países, el porcentaje o cómo se encuentra distribuida la matriz energética de cada uno de estos países. Entonces, efectivamente, dentro de algunas de estas variables, no en todas, pero en algunas, hay incorporados aspectos principalmente ambientales. Por aspectos sociales, no sé específicamente a qué se refiera en la pregunta, pero sí tiene que ver con temas, por ejemplo, ¿no? De distribución del ingreso, etcétera. No son variables que se Ujú. incorporen de manera natural en este índice. Bien. Bueno, pues muchas gracias, doctores, doctor Francisco, doctor Héctor, doctor Mario, por su exposición y por responder a estas preguntas de nuestra audiencia. Y ahora voy a hacer la palabra a la doctora Lupita Calderas. Doctora, gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Yesenia, por transmitir las preguntas de nuestros participantes, y muchas gracias a nuestros ponentes del día de hoy por darnos este amplio espacio para responderla. Yo creo que esto es lo que enriquece nuestra actividad como investigadores, el que además de que nos compartan sus resultados de investigación, pues nos permitan tener esta reflexión e interacción entre los miembros y amigos de Acacia. Pues sin más, a nombre propio y de la doctora Saavedra, les agradecemos mucho a nuestros conferencistas del día de hoy. En breve, por supuesto, les haremos llegar sus reconocimientos, y pues los invitamos a seguir nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, a todos nuestros participantes, para que puedan revisar nuevamente esta conferencia, que yo creo que nos da mucho para la reflexión y para enriquecer nuestras propias investigaciones.
Y recuerden que los invitamos a nuestro Congreso Internacional 2026 en la ciudad de Oaxaca. Seguimos en comunicación y les estaremos anunciando nuestro próximo evento para el mes de agosto. Muchas gracias y felicidades por esta investigación. Muchísimas gracias a ustedes, a Acacia, por la invitación, a la doctora Saavedra, a la doctora Guadalupe y por supuesto también a la doctora Yesenia por sus comentarios. Gracias a todos. Igual quiero agradecer, es un espacio, la verdad, bastante agradable para nosotros. Esperamos seguir colaborando con ustedes. Y bueno, el paper que les expusimos ya fue aceptado para su publicación. Entonces, si les parece, podemos hacérselo llegar a la doctora Guadalupe para que pueda ser distribuido entre todos ustedes y puedan tener ya la referencia escrita de nuestro trabajo. Y pues muchas gracias y espero que nos sigamos viendo en estos espacios muy pronto. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias a todos y esperamos el paper para compartirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego.